Hola, mi nombre es Brian Vega y en esta tercera lección de Fundamentos de Programación utilizando Python vamos a ver lo que son las entradas de usuario para que nuestro programa sea más interactivo y pueda trabajar directamente con las órdenes que le dé el usuario a según nosotros lo pidamos. Sin más preámbulos, vámonos de una vez a nuestro entorno de desarrollo. Muy bien, estando acá vamos a colocar un comentario, bueno, y vamos a poner acá que estamos trabajando con las entradas de usuario. ¿Cómo podemos nosotros hacer que nuestro programa interactúe con el usuario? Muy sencillo. Con una función que se llama input. Input, vean que el ID me completa la función. Si yo le doy doble clic, aquí él me cierra y me cierra con los paréntesis. Si yo corro este programa en este momento, el programa anteriormente hubiese terminado la ejecución. Sin embargo, él está ahí esperando. ¿A la espera de qué? A la espera de que yo le ingrese algo. Yo doy enter y ahora sí, ya termina mi programa, porque ya la función input terminó su cometido. Pero ella, ella está recibiendo lo que yo le doy, pero yo no estoy haciendo nada con esa información. Yo podría hacer dos cosas. Primero, yo podría declarar una variable que se llame nombre, por ejemplo, y que entonces lo que me devuelva input se guarde acá. Y yo podría decir aquí print nombre. ¿Ok? Entonces, input le voy a colocar un nombre y luego lo voy a imprimir en pantalla. Corro el programa, él está aquí esperando, le voy a escribir aquí Juan y le doy enter y entonces me devuelve Juan. Mi entrada fue Juan y el programa lo agarró, lo pasó por acá, lo almacenó en la variable nombre y luego yo tomé la variable nombre y la imprimí en pantalla. ¿Ok? Eso es una manera. Otra manera podría ser esto. Yo le podría decir aquí print, abro comillas y le coloco ingrese un nombre. Puedo hacer eso. Y corremos mi programa y entonces ya el usuario está aquí esperando a ingresar un nombre. Yo pongo tal vez Alberto y entonces me imprime Alberto. Pero hay una forma más bonita de hacer esto. En lugar de yo escribir esto acá con un print, la función input recibe un texto. Ese texto me lo va a mostrar en pantalla. Véanlo acá, inmediatamente. Y entonces él ahí está esperando. Entonces yo le voy a poner Pedro. Y entonces acá le voy a colocar. Has ingresado. Ha ingresado el nombre de, y entonces le coloco aquí dos puntos, abro llaves y a quién mando a llamar, a la variable nombre. Corremos mi programa otra vez, le damos acá a reiniciar, colocamos Pedro y que me devuelve, ha ingresado el nombre de Pedro. Entonces, de esta forma yo puedo eh, interactuar con el usuario. Todo lo que me devuelve input devuelve cadenas de texto. Por ejemplo, si yo vengo y corro mi programa y aquí le coloco un 1, lo que él me está devolviendo a mí es un 1 en texto. Vean que yo puedo hacer esto. Print. ¿Se acuerdan del comando type? Bueno, type. Y le pasamos entonces la variable nombre y que me devuelva el nombre de la clase a la que pertenece ese tipo de dato. Corremos
y si yo le coloco aquí un 1, ese 1 sigue siendo str. Si yo le coloco true, que era una palabra reservada, ¿recuerdan? Bueno, la palabra yo la puedo ingresar como un texto, pero esto va a seguir siendo texto, ya no es bool. Puedo ingresar un 4.5 y sigue siendo un string, no es un float. Entonces, todo, absolutamente todo lo que input me retorne, siempre y siempre y siempre para la eternidad, va a ser un tipo texto. ¿Y qué pasa si quiero sumar números? Ok, bueno, podríamos hacer esto. N1, número 1. Aquí podríamos hacer lo siguiente. Podemos poner N2. Y aquí le decimos que me ingrese el número 2. Aquí entonces en lugar de hacer esto, pues yo puedo colocar la suma es, y entonces vengo y abro llaves y le pongo N1 más N2. Ok. N1, y esto lo ponemos aquí arriba, y que también me diga N2, ¿qué es? Ok. Acá le ponemos N1 y acá le ponemos N2. Corremos el programa, pues me pide el número 1, perfecto, le doy el número 1, 5, le voy a dar el número 2, 5.2. Ah, no me dejó poner el punto, ¿por qué no me dejó poner el punto? ¿Qué le pasa? 5, 5.2, ahora sí, enter, y vean lo que sucede. N1 sigue siendo un string, N2 sigue siendo un string. Por lo tanto, cuando yo sumo cadenas de texto, lo que hago es un proceso que se llama concatenación. Simplemente uno las dos variables y como resultado obtengo un 55.2. Pero no fue que se sumaron, no es que hay un error, es simplemente que esto se junta con esto y ese es el resultado final. No puedo, o sea, sí puedo sumar textos, pero el resultado que obtengo es una concatenación, no es una suma aritmética. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Bueno, ese problema lo resolvemos de una manera muy sencilla. Si ustedes necesitan números, podemos agarrar lo siguiente. Esto que ya sirve, lo voy a cortar y voy a abrir una función que se llama int. Int me va a convertir cualquier texto que yo le pase, o sea, lo que me devuelva input, en número entero. Podría ser lo mismo con esta de acá, y entonces, pero podríamos abrir un float. La función float va a tomar cualquier texto que yo le pase, que sea número, y me lo va a convertir en número. Y entonces, ahora sí, yo esta suma la voy a poder ver. Ahora, vamos a ver si es cierto. Corremos el programa, entonces me pide el número 1, le voy a pasar un 6, y aquí le voy a pasar un 4.5. Tengo que N1 es un entero. Tengo que N2 es un float. Y 6 más 4.5 me da 10.5. Entonces ya tengo una suma aritmética. Convirtiendo simplemente el texto que me devuelve input pasándolo por la función int. Ahora, yo también pude haber hecho esto. Y es válido. Digamos que no lo quiero convertir aquí, pero entonces lo puedo convertir acá. Puedo decir que N1 puedo decir que N1 es un entero y puedo decir que N2 es un float o que se va a convertir en un float. Si yo corro mi programa, vean que N1
aquí le voy a poner 9 y a este le voy a poner 10 y le voy a dar enter. ¿Qué obtengo? Vean que N1 es un string, N2 es un string. Ah, caramba, pero al final tengo un 19.0, que era lo que yo ocupaba. ¿Por qué? Bueno, muy simple, porque aquí N1 está recibiendo una cadena de texto, N2 está recibiendo una cadena de texto. Cuando paso a preguntar por el tipo de dato que tiene N1, sigue siendo una cadena de texto, al igual que N2. ¿Cuándo dejan de ser una cadena de texto? Cuando en el último print los paso a través de la función int y float respectivamente. Si yo vengo y copio esto, perdón, y lo paso después de que hago la suma, de que convertí esto, ¿qué voy a obtener como resultado? Bueno, vean, tengo aquí 20, 35, eso son 55, y le doy enter, y vean lo que tengo. Ah, caramba, no, sí, es que no, perdón. N1, N2, sí, es que lo convertí directo. Perdón, el problema fue este. No pasó lo que yo quería. ¿Por qué? Porque yo convertí directamente dentro de la suma los tipos de datos. En ningún momento alteré el funcionamiento, perdón, en ningún momento alteré el tipo de dato de la variable como tal. Lo que hice fue tomar en ese momento lo que tenía N1 y lo convertí en un entero para poder hacer una suma. Nunca transformé el tipo de dato. Si yo hubiese hecho esto, por ejemplo, N1 igual, más vamos a hacerlo después de, porque al final, si yo pongo N1 es igual a esto, y luego digo que N2 es igual a esto, entonces ahí la cosa cambia. Porque entonces ahora sí puedo poner 20, puedo poner 35 y vean que ahora sí tengo 55 y al final se convirtió en un entero y en un float. Porque aquí lo convertí. Aquí solo lo usé. Nunca modifiqué la variable como tal. Ese fue el problema. Nunca modifiqué la variable, solo la usé. Para en el momento convertir en los números en el tipo de dato que ocupaba. Pero aquí sí modifiqué el contenido de la variable, porque la variable n1 es igual ahora a lo que me devuelve int según lo que tiene n1 en ese momento. Entonces ahora sí tengo los tipos de variable. Eh, Básicamente eso sería parte de lo que necesito. ¿Puedo convertir un booleano en un texto en un booleano? Pues sí, recuerden que el booleano es 0 o 1, ¿verdad? Entonces no puedo convertir cualquier texto que a mí se me devuelva en booleano. Entonces, perdón, vamos a ver, acá ya tenemos esto, pues aquí de esa manera podemos modificar lo que me devuelve input. Básicamente aquí tenemos que entender que input siempre me va a devolver un texto y ese texto yo lo voy a utilizar a mi conveniencia y para eso pues voy a tener que recurrir a muchos métodos que tiene Python o que tiene cualquier lenguaje de programación. En este caso pues les mostré los más sencillos que tenemos hasta el momento, que es cómo convertir en entero y cómo convertir en un float, simplemente pasándole por parámetro lo que me devuelva input. ¿Ok? Entonces, básicamente es esa la parte introductoria con respecto a las entradas de usuario. Por el momento, pues eso sería. Muchas gracias por su atención. Recuerden practicar todo lo aprendido. Y ahí tal vez les puedo dejar como una práctica o una inquietud. Este, hacer un algoritmo que pida nombre, apellido y edad al usuario y mostrarlo en pantalla. ¿Está fácil? Ahí se los dejo, hagan eso.
Practiquen, practiquen, recuerden que siempre deben de practicar para obtener la maestría y nos vemos entonces en la siguiente entrega. Ahí pues vamos a ver la resolución de este ejercicio que les dejé y em, nos vemos. Hasta la próxima.